El método científico. Bueno, pues resulta que el conocimiento que tiene una persona sobre algo, sobre algún objeto, sobre algún hecho, sobre un fenómeno de nuestra naturaleza, puede ser de dos tipos, puede ser empírico y puede ser científico. ¿Cuándo es empírico? Cuando este conocimiento lo ha obtenido a partir de sus experiencias, ¿sí? A partir de sus sentidos, ¿vale? A partir de sus observaciones sobre ese objeto o sobre ese hecho, sobre lo que está pasando. Mientras que el conocimiento científico se obtiene a partir de unos procesos, a partir de unos pasos que son más rigurosos. Por lo tanto, este conocimiento es más profundo que el conocimiento empírico, es más exacto, ¿sí? Y lo podemos aplicar en todos los ambientes, en fin, lo podemos generalizar. Mientras que el conocimiento empírico pues va a depender un poco también del sujeto, porque, o mejor, de la persona, porque eso es de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he percibido, ¿sí? Sería mi conocimiento. Pero un conocimiento científico no va a depender de lo que esta persona piense o de lo que piense la otra, porque es preciso y es general. Bueno, nosotros tenemos por naturaleza conocimiento empírico. Por ejemplo, aprender a caminar, eso no necesitamos de algún proceso que nos lo explique, eso es algo que se da naturalmente. ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser un conocimiento empírico. Aprender a hablar, o sea, la capacidad de hablar, viene siendo también un conocimiento empírico. ¿Sí? Por ejemplo, también sería un conocimiento empírico saber que el fuego quema, ¿sí? Nada más necesitamos acercarnos al fuego para saber que quema, ¿sí? Eso es un conocimiento empírico. Ahora, ¿qué sería un conocimiento científico con respecto al fuego? El saber por qué quema y el saber qué estructuras quema y qué otras no. Para saber eso ya necesitamos hacer una serie de experimentos, lo que implica una serie de pasos. Entonces, de lo que obtengamos de ese experimento sobre el fuego, pues ya sería un conocimiento científico. ¿Por qué? Porque realizamos un procedimiento, porque realizamos unos pasos, realizamos un experimento. Bueno, pues resulta que para poder llegar a un conocimiento científico, ¿sí? Se necesita, como ya les he mencionado varias veces, realizar un procedimiento, a realizar unos pasos. Pues resulta que este conjunto de pasos es lo que se llama método científico, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, esto se utiliza mucho en lo que es una investigación científica, ¿sí? Entonces, la investigación científica se da gracias al método científico, el cual es un conjunto de pasos que ya vamos a ver. Y el resultado de realizar esos pasos, llegamos a lo que es o obtenemos un conocimiento científico. Entonces, básicamente, esto es como el esquema que representa cómo se obtiene este tipo de conocimientos. Bueno, dentro de los pasos del método científico, el primero es la observación. Y este es el punto de partida. ¿Sí? Por ejemplo, si tú quieres averiguar sobre el por qué llueve, el por qué se forma un arco iris, primero tuviste que observar el arco iris. Entonces, la observación es el primer punto es el punto de partida de toda investigación. Ahí vas a empezar a describirlo, a mirar el objeto o el fenómeno que está pasando. ¿Sí? El siguiente paso del método científico es el planteamiento del problema. Después de hacer esa observación, te van a surgir varias preguntas, ¿sí? Como por qué, el cómo, el dónde, el cuándo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, viste un arco iris y te pueden surgir las preguntas cómo se surge o cómo se producen los arcoíris, también de dónde vienen los arcoíris, por qué el arcoíris tiene esos colores, ¿sí? Entonces, esas son preguntas que luego en los siguientes pasos uno buscaría la forma de contestarla. Entonces, esto sería el planteamiento del problema. Formular una pregunta de algo que tú quieras averiguar, de algo que estás observando. Puede ser un objeto o puede ser cualquier cosa que esté pasando, inclusive hasta un chisme. El siguiente paso es la formulación de hipótesis. Una hipótesis es simplemente unas respuestas que uno da adelantadas de algo que ha pasado, ¿sí? O de algo que estamos observando. Por ejemplo, estás esperando la ruta para ir al colegio y no llega. Entonces tú dices, ¿por qué no ha llegado? Esa sería la pregunta problema.
Y ahora tú dices, ay, ¿será que se espichó? Esa es una respuesta que tú estás dando, no estás confirmando que es así, o no sabes, pero eso tú dices, ¿será que se espichó? Esa es una hipótesis, porque estás respondiendo o estás dando una explicación a algo que ha pasado, pero que todavía no se ha confirmado. ¿Será que el señor se durmió? Esa es otra hipótesis, es otra posible respuesta a la pregunta. Eh, ¿Será que le pasó algo? Entonces, esas son explicaciones anticipadas a una pregunta o a un hecho que ha pasado, ¿sí? Digámoslo así. El siguiente paso es la experimentación. Este paso es bastante importante porque aquí tú vas a confirmar o vas a rechazar tu hipótesis, o sea, la explicación que tú diste anticipada de esa pregunta que formulaste, ¿verdad? Entonces, tienes que realizar una serie de experimentos para comprobar si eso es verdad o es mentira, básicamente, si es así o no es así. Sí, ahora, no solamente realizar el experimento una sola vez, sino hay que realizarlo varias veces. De hecho, este es el éxito del método científico. Si no hay experimentación, básicamente no se ha seguido este procedimiento y el resultado que obtengas o a la conclusión a la que llegues no va a ser como un conocimiento científico, porque no lo basaste en experimentos, ¿ya? Ahora los experimentos pueden ser observables, sí, tienen que ser observables, tienen que ser medibles, sí, tienes que registrar todo lo que pasa en los experimentos y como te digo, repetirlo varias veces para compararlos unos con los otros, a ver si es que este medio diferente y este medio distinto y este así no. Entonces, y si eso pasa, hay que compararlo, ¿ya? El último paso del método científico sería registro y análisis de datos. Entonces, esos datos que obtuviste de los experimentos tienes que analizarlos, ¿sí? Si es de hacer gráficas, se hacen. Si es de hacer tablas, se hacen, porque estas estructuras van a ayudar muchísimo a que tú puedas analizar esos resultados, esos datos. Entonces, en base a esos datos que hemos recopilado de la experimentación, pues nosotros llegamos a algunas conclusiones. Entonces podemos decir, esto pasa es por esto, ¿sí? No porque yo creía que era por esto, pero resulta que no, pasa es por esto, ¿sí? ¿De dónde saco eso? De la experimentación, de los datos, ¿sí? Del análisis de ellos, de todo lo que me ha pasado. Ahora, estos pasos que te estoy mencionando aquí son como resumidos, porque lo podemos como ampliar, ¿sí? Podemos sacar varios, de aquí de cada uno de estos pasos podemos sacar varios, pero estos son los 5 pasos más generales de lo que es el método científico.